Buenos días. Nosotros somos el último grupo, el cual está integrado por Eddie Godínez, Fernando García, Fernanda Cerrato, Rommel Durán y Brenda López. En este video abordaremos de forma general el pensamiento de tres grandes filósofos, los cuales fueron Friedrich Hegel, Carlos Marx y Friedrich Nietzsche. Estos filósofos, a pesar de divergir en la naturaleza de sus pensamientos, convergen en estar interesados en transformar al individuo y la sociedad con sus puntos de vista diferentes. Así que en este video cada uno de nuestros compañeros dará un breve repaso de estos filósofos, que al final ofreceremos las conclusiones que llegamos como grupo. Tengan muy buenos días, estimados compañeros y licenciados. Continuando con la temática de nuestro video, ha llegado el momento de hablarles sobre uno de los tres filósofos de los cuales, junto a mis compañeros, estaremos abordando en el día de hoy. Es por eso que tengo el honor y el placer de hablarles sobre el filósofo alemán Friedrich Hegel. Hegel nace en el seno de una pequeña familia de la burguesía el 27 de agosto de 1770. En Stuttgart, Prusia, actualmente conocido como Alemania. Su formación académica se da en un seminario protestante de la ciudad de Tugen, donde conoce como compañeros de estudio a dos personajes. Uno de ellos es el filósofo alemán y uno de los máximos expositores del idealismo, Friedrich Schelling. También conoce al poeta alemán Friedrich Hölderlin, quien fue con este último que, junto a Hegel, tuvieron la idea de crear una nueva religión, una religión popular. Hegel, además de ser el creador del sistema filosófico más firme acerca del idealismo, también era crítico y calificaba los idealismos de otros filósofos, como por ejemplo el de Friedrich Schelling, quien decía que su idealismo era objetivo. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo calificaba el propio Hegel su idealismo? La respuesta es que él lo calificaba como absoluto. ¿A qué se refiere con absoluto? Él decía que lo absoluto era el todo lo existente, todo lo real. Y de aquí se desprende otra pregunta. ¿Cuál o cómo o qué es lo real? Para Hegel, lo real, o para explicar lo real, enuncia lo siguiente. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Para que entendamos de mejor manera este enunciado, planteemos un ejemplo. Digamos que nosotros queremos correr una maratón y nuestro objetivo es ganarla. Para ello tendremos que correr de un punto A a un punto B y para poder llegar a la meta. Para esto tendremos que correr hacia adelante y no hacia atrás. Otro ejemplo que podemos plantear es que al momento de que nosotros salimos a la calle, nosotros vemos un ave, vamos volando en el cielo libremente y pensamos, bueno, esta ave tuvo que pasar miles y miles de años en los cuales adquirió cualidades aerodinámicas y que las cuales le permiten hoy en día poder volar y que no es coincidencia que ellas estén volando y las vacas no. En resumen, podemos decir que lo real es todo aquello que tiene un trasfondo lógico y que no es coincidencia. Y por último tenemos a los tres elementos que constituyen a la dialéctica hegeliana. En primer lugar tenemos a la tesis, en segundo la antítesis y en tercer y último lugar a la síntesis. La tesis es el momento de afirmación, la antítesis es el momento de negación y la síntesis es el momento de conciliación, cuando la conciencia por fin puede concluir que los contrarios no se oponen, sino que se complementan. Y este fue mi aporte en el video. Ahora los dejo con mi compañero Eddie, quien les explicará sobre el filósofo Karl Marx. Hola amigos, ¿qué tal están? Mi nombre es Eddie Godínez y hoy vengo a hablarles sobre Carlos Marx. Y ahora me preguntarán quién es Carlos Marx. Bien, Carlos Marx es un pensador alemán que fue considerado como el padre del socialismo científico. Y también elaboró un libro en 1867 llamado El Capital, que fue una de sus obras más reconocidas en ese tiempo. Al igual que Hegel, Marx creía en la idea de la transformación, mientras que para Hegel las ideas eran la transformación, para Marx era la materia.
A partir de la igualdad de pensamientos, Marx tomó el concepto de la dialéctica hegeliana para explicar el cambio histórico a partir de las condiciones materiales que lo producen, es decir, la forma en cómo se da el trabajo en una época determinada hará que tarde o temprano la historia cambie. Marx propone que el cambio se dará cuando existan condiciones laborales y sociales igualitarias para todos los miembros de la sociedad. Para esto es necesario encontrar y estudiar las contradicciones que están en los modos de producción y su historia. Lo que hará finalmente dicha transformación, según Marx, que a la vez lo explica en su libro El Capital, que fue su obra más importante, son los extremos del capitalismo, es decir, un grupo pequeño de personas con un salario poco y explotados, y un grupo de personas con una gran capital acumulado, que podemos ver aquí o denotar nosotros. Pues obviamente los del poco salario somos nosotros, la clase obrera, ¿verdad? Y los del capital, pues son nuestros empleadores o los jefes o los dueños, perdón, de la mayoría de empresas a nivel nacional, que son las que monopolizan el país. Entonces a esto denota Marx que son una tesis y una síntesis que provocarán la antitesis, que manifestará una transformación en la sociedad. Posiblemente sea como cuando la gente hace huelgas por aumentos de salario. Es una idea probable para esto. En este sentido, la impresión de Marx es una de anarquista, porque insinúa que las masas más desfavorecidas se levantarán contra los pocos que tienen el dinero. Es como les decía yo, un ejemplo como las Cotex. Muy buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Fernando García y como último punto de nuestra exposición yo les estaré hablando acerca del filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo de origen alemán que posteriormente fue nacionalizado suizo. Un dato interesante sobre su vida es que tanto su padre como su abuelo fueron pastores de la iglesia protestante. Esto quiere decir que Nietzsche creció en un ambiente religioso, lo que explicaría por qué él criticaría el cristianismo más adelante. Algunas de sus obras importantes son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y el mal, El anticristo y el origen de la tragedia, entre otras. Ahora bien, adentrándonos un poco en el pensamiento de Nietzsche, llegamos al primer punto de su filosofía a tratar, el cual es la transformación del individuo. En este apartado, Nietzsche lo que hace básicamente es una crítica a todas las personas que abrazaron un sistema moral asceta, especialmente a los religiosos, quienes por amor a vivir una vida correcta o amor a esperar una vida después de la muerte han desechado los placeres de la vida, han desechado la vida misma. Esto a Nietzsche le parece ridículo, pues hacer esto significa ponerse un yugo de la esclavitud y renunciar a las capacidades que han puesto al ser humano sobre la cadena alimenticia, sobre la creación, es decir, la capacidad de pensar, la capacidad de hacerse responsable de su propia vida. Ante esto, la propuesta de Nietzsche es que el ser humano en algún punto debe ser capaz de cuestionar esta ética asceta y proponer algunos elementos o buscar algunos elementos que le asienten mejor, elementos más humanos. En segundo lugar, llegamos a uno de los puntos más fuertes de la filosofía de Nietzsche, el cual es el nihilismo. El nihilismo es una doctrina filosófica que enseña que todo se reduce a nada y que nada de lo que se hace tiene sentido. Lógicamente, este es uno de los puntos más discutidos y malentendidos de la filosofía de este filósofo, pero para Nietzsche básicamente el nihilismo no es otra cosa que la condición en la que una persona queda después de haber sido capaz de cuestionar este sistema moral asceta del que hablamos hace algún momento. Y la propuesta de Nietzsche es la siguiente: si las cosas o las virtudes, las cualidades que se encuentran en esta moral asceta son inconsistentes, el hombre está en capacidad o tiene la responsabilidad de sustituirlas por otras que le sientan mejor. Incluso en el espectro de este pensamiento, para Nietzsche, la idea de un Dios amoroso y asceta
en una religión asceta es inconsistente, pues si para llegar a él el ser humano necesita despojarse de sus capacidades humanas necesarias, entonces esto no tiene ningún sentido. Y Nietzsche concluye con aquella famosa frase que Dios está muerto. En tercer lugar, dentro de la filosofía de Nietzsche, también nos compete abordar el tema del superhombre y del eterno retorno. Al superhombre yo lo veo como la síntesis del pensamiento que se ha venido desarrollando de este filósofo. Pues como tesis teníamos este sistema moral asceta que a Nietzsche le parecía defectuoso. Como antítesis teníamos esta crítica o este hombre que fue capaz de cuestionar este sistema moral asceta defectuoso. Y como síntesis tenemos a un superhombre, alguien que fue capaz de cuestionar, quitarse este yugo de esclavitud y ahora tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de pensar y sobre todo de comenzar a construir un nuevo sistema de moral, una nueva forma por la que él se va a comenzar a conducir. Este superhombre ahora no está esperando una vida después de la muerte, está interesado en vivir la vida actual y se convierte en el arquitecto de su vida, utilizando los recursos que tiene a su disposición, como el pensamiento, la sensibilidad, el arte, la poesía y la música. Para Nietzsche, estos dos últimos, el arte y la poesía, son los más importantes, pues son las expresiones más acabadas del ingenio humano y las que representan mejor las pasiones humanas. Nietzsche también nos habla de la idea de un eterno retorno, donde básicamente su propuesta es un método para cuestionar la vida y para acceder a cómo ésta debe ser vivida. Y él lo plantea de la siguiente manera: si me tocara vivir esta vida una y otra vez, ¿cómo lo haría? Frente a esta pregunta, Nietzsche también propone de que alguien que ya es un superhombre ha llegado al nivel o al estado en que todo lo que hace le produce felicidad, y todas estas acciones que le producen felicidad son sustentables en el tiempo, y el hombre o el superhombre estará en la capacidad de aceptar este eterno retorno, esta repetición de eventos en donde felizmente él aceptará actuar de la misma forma hasta que su vida se acabe. Y por último, dentro de la filosofía nietzscheana abordaremos el tema del espíritu dionisiaco. En este apartado, Nietzsche lo que hace es una comparación entre las dos tendencias humanas. La primera, que tiene que ver con el orden, con la virtud, con la mesura, y a esto Nietzsche lo denominó lo apolineo. Y la segunda, que tiene que ver con los placeres, con la virtud, con una vida más pasional, y a esta Nietzsche la catalogó lo dionisiaco. Obviamente esta es una crítica a la herencia griega de la virtud y a hacer las cosas de una forma ordenada y correcta. Nietzsche lo que propone es que en la vida del ser humano debería existir un equilibrio de estas dos tendencias, pero principalmente lo que más se debería acentuar es el espíritu dionisiaco, es decir, una vida que tenga quizás un poco más placeres que virtudes. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Cerrato y como primer punto de las conclusiones yo voy a decir de que los tres filósofos que mis compañeros han mencionado anteriormente, ellos buscan la transformación del individuo desde diversos ángulos. Bueno, en el caso de Hegel, donde su dialéctica, donde hay contradicciones, pero al mismo tiempo también existe una antítesis, que para él eso representa el progreso. En el caso de Marx, desde renegociar los medios de producción para que los implicados puedan restaurar la sociedad y así puedan definir una moral ascética por más humana y real. Como punto número 2 de las conclusiones podemos decir de que todos ofrecen una perspectiva diferente e interesante de las cosas, la cual podemos aprender y también quedarnos con lo que también nos parezca mejor. Debemos tener en cuenta de que todos tenemos una perspectiva diferente de las cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido sobre este tema importante y sobre estos grandes personajes de la historia.